Bienvenidos de vuelta, chicos, chicas, de todas las edades. Yo soy Alfonso. Y así es, finalmente, después de meses me ha calmado mi ansiedad. Aunque claro, tengo que aclarar que Intensamente 2 no me ayudó mucho. Es que justo ahora me encuentro muchísimo más tranquilo porque finalmente tenemos el lanzamiento de Warframe 1999. Sí, pronto tendré la historia completa aquí en el canal, así como la explicación de su realmente extraño final. Solo que antes de ir con esos videos, justo ahora creo que es una excelente oportunidad para hacer una breve recapitulación de los incidentes más importantes dentro del gran lore de Warframe. Y antes de hablar del final de 1999, esto nos va a ayudar para que así tengamos las cosas muchísimo más claras y que nos sumerjamos en su historia. Así que ahora, en caso de que seas un jugador nuevo o un jugador veterano, tienes que saber que los diferentes incidentes de Warframe, o al menos los que jugamos dentro del juego en sí, la historia principal del juego, generalmente se suele dividir en 4 grandes capítulos. El capítulo 1 siendo tu despertarte, ¿no? El capítulo 2 es la increíble saga de la guerra interna. El capítulo 3 es la tragedia de la nueva guerra. Y por último, en el capítulo 4 son estos inquietantes misterios que nos hemos encontrado durante nuestra guerra contra el vacío. Y sí, aquí es donde entra Warframe 1999. Así que no te preocupes, y en caso de que te sientas muy confundido, aquí recapitularemos todos los eventos más importantes que en sí están más relacionados y que son más relevantes con Warframe 1999. Ahora, eso sí, en caso de que seas un teno chiquito o un jugador completamente nuevo que aún no haya llegado hasta estas partes de la aventura, hasta estas aventuras, o sea, el capítulo 4 en nuestra guerra contra el vacío, ten mucho cuidado, mucho ojo, porque este video contendrá spoilers sobre tus futuras aventuras. Así que bueno, ahí está la advertencia. Por lo que bueno, empezando con nuestra historia, lo primero que tenemos que hacer en sí es el tratar de entender quién es nuestro gran enemigo en este cuarto capítulo de Warframe, o sea, el Hombre del Muro. Una entidad tan terrorífica como interesante, con el simple hecho de verlo, te deja una clara sensación de que hay algo realmente malo con él. No pertenece a nuestra realidad, ya que el Hombre del Muro es el dios del vacío, quien logró ingresar hacia nuestra realidad gracias a un científico bastante loco e increíblemente inteligente llamado Albert Entrati. Los Orokin durante años le habían dejado la tarea a Albert Entrati de encontrarle un significado al vacío. Bueno, como generalmente solían burlarse de lo que estaba haciendo Albert Entrati dentro de sus laboratorios, porque bueno, al final estas investigaciones realmente no llevaban a nada. Un día Albert Entrati, para demostrarle a todos los demás Orokin que tenían ideas erróneas sobre el vacío, lo que hizo Albert fue, bueno, aventurarse él mismo y entrar al vacío por su cuenta. Solo que en su primer intento de entrar al vacío, al entrar al portal terminó rompiendo su vasija y terminó buceando en el vacío sin protección. O sea, es que literalmente se tropezó y rompió su cápsula de protección, dejándolo prácticamente vulnerable hacia el vacío, el cual empezaría a beber de Albert, de todos sus recuerdos, de todas sus experiencias, dándole hacia el vacío algo que nunca antes había tenido, el conocimiento de que existía algo más allá de sus limitaciones, comprendiendo que el vacío podría convertirse en muchísimo más, por lo que el vacío decidiría suplantar la identidad de Albert Entrati, tomando así sus formas, sus gestos. Pero a pesar de esto, el hambre del vacío no se había quedado satisfecha. Albert Entrati, al ver que literalmente había un clon de él y quería suplantarle la identidad, trató de cerrar el portal lo más rápido que pudo, y cuando lo hizo terminó por cortarle un dedo al hombre en el muro, la entidad que habita el vacío, ya que el hombre del muro trataba de atravesar nuestra realidad, y al momento en el que se cerró el portal y le cortaron el dedo, esto terminó por crear una atadura física entre ambas realidades, una atadura que afectaría tanto al hombre del muro como a todo nuestro universo. Esto es lo que empezaría la búsqueda insaciable de Albert Entrati, una búsqueda que literalmente le llevaría generaciones, con tal de planificar y encontrar la manera de destruir a aquella entidad que quería consumir a todo nuestro universo, o sea, el Hombre del Muro. Más adelante en la aventura de los susurros en las paredes fue que aprendimos que Albert Entrati de alguna manera estaba tratando de hacer las paces con el vacío, y bueno, se le ocurrió alimentarlo como si fuera su Pou. Para hacer esto abrió diferentes portales y enviaría a modo de ofrendas al vacío diferentes animales bastante tontos, la verdad, o mejor dicho, bastante involucionados, así que le aventaría desde peces, cabras y pollitos de colores. Obviamente el Hombre del Muro tomaría esto como una completa burla, y al tener una aparente naturaleza bastante cruel y sádica, él regresaba a estos animales, solamente que con el único detalle que ya no tenían huesos, a veces solamente les regresaba la piel, o incluso los volvía más violentos y trastornados. De los últimos animales que le regresaron a Albert Entrati, el Hombre del Muro literalmente los había dotado con sapiencia, además les había dado la capacidad de literalmente entender el idioma del vacío.
Estos últimos animales que regresó el vacío eran sus cavia, en lo que tendríamos a un pez que se ahoga al hablar, a un perrito deprimido y a un pollito de colores bastante animado. Prácticamente es como si nos encontráramos en Intensamente. Ahora, lo más importante dentro de estas líneas del tiempo es que dentro de los experimentos que Albert Entrati estaba realizando para así tratar de detener al hombre del muro, él llegó a descubrir que en el año de 1999, en la era de la Gran Plaga, aquí era donde se ocultaba la clave para finalmente desterrar al hombre del muro de nuestra realidad de una vez por todas, y digo desterrar y no matarlo, ya que debido a lo que representa esta entidad y además a los diferentes huevos de Pascua que tenemos en el juego, literalmente nos dicen que debemos de enviar al diablo de regreso al infierno. O sea, es que incluso en los trailers nos dicen eso. Como te lo mencioné al inicio, si bien contamos con diferentes capítulos dentro de la historia de Warframe, realmente la guerra contra el vacío cada vez se ha estado haciendo más y más relevante en las últimas actualizaciones y en los últimos años, porque en sí esta era una guerra de la cual en sí teníamos conocimiento que estaba ocurriendo mientras nosotros los tenos chiquitos, mientras que nosotros los jugadores de Warframe teníamos nuestras otras aventuras insanas y farmeábamos a las nuevas versiones de los Warframe Primes. Todos estos eventos dentro de Warframe, desde la caída del imperio de los Orokin, el despertar de los Warframes e incluso los trágicos incidentes de la nueva guerra, durante todo este tiempo Albert Entrati en secreto había estado buscando la manera de detener al hombre del muro. Solamente que lo que no se esperaría es que el hombre del muro aprovecharía estas épocas de guerras, inestabilidad y descubrimientos dentro del sistema para así realizar un trato con nosotros, contigo el protagonista, el prota. Un trato al igual como lo hizo con Albert Entrati y con Lotus, ya que el hombre del muro le ofrecería un trato a un pequeño niño que se encontraba realmente asustado dentro de una nave que había sido enviada al vacío con fines de exploración. Esta nave es la famosa Sarimanteno, ya que los propósitos de esta nave eran tanto explorar como conocer al vacío. Al momento de entrar al vacío, ocurrirían de las peores tragedias que te podrías imaginar, dejándote a ti, Tenno, o sea, el protagonista más insano de la saga, en una posición entre la espada y la pared, por lo que en estos momentos de desesperación el hombre del muro se manifestó literalmente copiando tu cuerpo. No lo sé, me imagino que para darte más confianza, solamente que él tenía unos ojos tan profundos que reflejaban el vacío. Bueno, te ofreció un trato. El trato era que prácticamente te haría sobrevivir a los horrores y a las atrocidades, a tantas locuras que estaban viviendo tanto tú, tu familia y los otros Tenno dentro de esta nave perdida en el vacío. A cambio, el hombre del muro así tendría acceso a ti, a todo tuyo, creando así una posición cuántica entre los diferentes tú de las otras realidades y de las otras líneas del tiempo, brindándole así acceso al hombre del muro a todos tus yo en todas las otras líneas del tiempo posibles, en absolutamente todas menos en una línea alternativa en la que tú ya eras un adulto, mejor conocido como el viajero. Así que bueno, después de todas estas grandes revelaciones, que a más de uno le explotaría la cabeza, o sea, es que tan solo ve la reacción de tu personaje principal, ve tu reacción al enterarse de esto. ¡Ah, la verga! ¡Ay, güey, mi mente! Y es que aquí es donde las cosas se empiezan a poner realmente extrañas, ya que al parecer en una de las líneas del tiempo en el futuro, en la que, o sea, tú el viajero, se supone que fuiste el único que logró librarse del trato que hiciste con el hombre del muro cuando eras más chiquito. Y es que está bastante extraño que una versión de tu yo en el futuro se hubiera separado de todas las realidades y de todas las líneas del tiempo, hasta tal punto de literalmente crecer en una especie de sueño escapista, en un sueño imaginario, bastante loco y esquizofrénico, en donde el viajero, o sea, una versión de tu yo del futuro, aquí se encontraría más seguro. De hecho, este reino infantil donde se encontraba el viajero es el reino de Duviri. Incluso puedes notar dentro de tu gameplay, en la experiencia de Duviri, que dentro de los diferentes incidentes, dentro de las diferentes historias que en sí ocurren dentro de este reino, prácticamente son cuentos de hadas que se hacen realidad dentro de este universo. Cuentos de hadas que fueron escritos por la hija de Albert Entrati. Así es, aquella chica sexy de Deimos. Así que el simple hecho de pensar que hubo como una especie de desviación dentro del trato que hiciste con el hombre del muro, incluso fue capaz de crear una dimensión a partir de tus propios pensamientos y los sueños de cuando eras pequeño, creando así las diferentes islas en Duviri, que son gobernadas igual por un personaje bastante infantil llamado Dominus Trax, el cual este personaje constantemente tiene que ser engañado por el viajero, manteniéndolo así bajo control en un ciclo interminable de emociones por el cual Dominus Trax no puede escapar, ya que él se encuentra atado tanto a los cuentos como al reino de Duviri. Más adelante, con el pasar de los años y bueno, con las otras revelaciones y las otras campañas y actualizaciones dentro de Warframe, como literalmente embarazos, como las de los papás luchones, aquí es donde tenemos que hacer un gran salto directamente hacia la aventura de los susurros en las paredes, en donde Albert Entrati viajaría hacia 1999 con la esperanza de finalmente detener al hombre en el muro. Si es que has puesto atención hasta aquí, muy seguramente puedes darte cuenta que el simple hecho de que regresemos a 1999 es algo bastante extraño que quizá te haga alzar una ceja, ya que se supone que hasta este punto, al menos canónicamente, el primer registro que tenemos del hombre del
muro fue cuando el mismísimo Albert Entrati abrió el portal hacia el vacío por primera vez, y de hecho Albert Entrati fue el primer ser, fue la primera persona en entrar en comunión con tanto el vacío como con el hombre en el muro, haciendo de esto un incidente bastante void. En un primer lugar, el hecho de regresar tan atrás en el tiempo, hasta 1999, exactamente en la campanada de la medianoche, en un inicio parece que no tiene tanto sentido. O sea, es que ¿por qué razón Albert Entrati, después de tantos años de estudio, de tantos cambios y análisis en el tiempo, por qué tendría que regresar tan atrás en el tiempo, exactamente en la campanada de la medianoche? O sea, no es como que en 1999 tengan la tecnología para así abrir portales hacia el vacío. De hecho, Albert Entrati es quien le brinda esta tecnología a los ciudadanos de 1999, en la que tenemos una expansión llena de un simbolismo bastante extraño, relacionada con la alquimia del alma, los códigos secretos, ojos Illuminatis, y un constante recordatorio que nos dice que no debemos de llegar tarde. Por lo que bueno, me imagino que regresamos tan atrás porque el arte posapocalíptico y melancólico de 1999 es algo que le queda muy bien a la franquicia. Y bueno, me imagino que vamos a descubrir el por qué regresamos tan atrás en el tiempo, en la aventura de 1999, en la que en este punto de la historia descubrimos que el plan de Albert Entrati falló, ya que el hombre del muro lograría seguir a Albert Entrati hasta 1999, o sea, prácticamente le dio al hombre del muro más ventaja, en el que a partir de aquí él pueda seguir fracturando y fusionando las diferentes líneas del tiempo, jugando prácticamente a ser Dios en nuestra realidad. Aunque sabemos que esto no representa la totalidad del poder que tiene el hombre en el muro, creo que es bastante notorio que conforme ha ido pasando el tiempo, literalmente hemos estado perdiendo la guerra contra el vacío, y el hombre del muro se ha estado haciendo cada vez más y más fuerte, expandiendo más y más su dominio. Eso hasta el punto como si trataran de romper la cuarta pared, en la que las nuevas cuentas de Warframe, o sea los nuevos Tenno, los nuevos jugadores, literalmente se les puede aparecer el hombre del muro dentro de su orbitador, incluso sin haber desbloqueado estas aventuras, sin haber llegado a este punto de las historias. Y es que más allá de que te dejen con un screamer bastante divertido, para los que saben el contexto, esto es prácticamente como si el hombre del muro te estuviera vigilando desde el día 1, desde el inicio, desde el momento en el que instalaste y abriste Warframe, y continúa observando tus increíbles aventuras e incluso tu farmeo. Es que en un primer lugar parece que liberarnos del hombre del muro, que se está apoderando de nuestra realidad, parece una tarea casi imposible, hasta tal punto que incluso nuestra mami espacial Lotus, ella se encuentra relacionada con él, y en una cinemática nos muestra cómo nos estaba manipulando a nosotros con tal de derrotar a los Sentients. O sea, es que tan solo mírale los ojos, mírale la carita. Con lo que te acabo de decir, realmente el hombre del muro y Albert Entrati se encuentran muy relacionados y repletos de unas teorías bastante locas, solo que dentro de nuestras últimas aventuras, las cuales fueron los susurros en las paredes de los devoradores de Lotus, después del juego de realidad alternativa en los diferentes sitios web y el cómic de 1999, aquí descubrimos que Albert Entrati estaba creando una especie de frontera entre nuestra realidad y el vacío, que estaba convirtiendo todo en polvo, prácticamente obligando al hombre del muro a mantenerlo a raya para que si no consumiera toda nuestra realidad. Y fue gracias a nuestra ayuda con el poder del amor, hablo en serio, fue que logramos mantener a raya al hombre del muro, saliendo victoriosos, de que al parecer el hombre del muro tiene daddy issues, con nuestro poder del protagonista, o a lo que muchos llamarían el arte de nosotros los Tenno, en lo que parecía ser una batalla contra él. A cambio le ofrecimos un acto de gentileza, un acto que el vacío no pudo comprender, y obligó a esta gran indiferencia que se retirara momentáneamente de nuestra realidad. En estos momentos de confusión del hombre del muro, aprovecharemos la oportunidad de esta ventana del tiempo para así viajar directamente hacia 1999 y robarle el celular a Arthur, creando así una especie de pequeña paradoja, un vínculo entre estas líneas del tiempo, en el que poco a poco se nos fue revelando que Albert Entrati se encontraba en 1999, en el año de la plaga, que logró propagarse utilizando un servicio de pizzas, de Ubers, incluso logrando infectar la tecnología, esparciendo así toda esta infestación a todos los ciudadanos de Holvania, de esta antigua ciudad rusa, por prácticamente un servicio de pizzas a domicilio. Los sé, suenan bastante loco que este juego cuente con increíbles crisis existenciales, pensamientos filosóficos, diferentes líneas del tiempo, y así, y además que prácticamente el virus tecnocito logró esparcirse a través de diferentes sitios web y servicios de pizza. Ay, todos te amamos, Digital Extreme. Aquí fue cuando Albert Entrati utilizó una cepa Helminth extraída directamente de nuestra época y se las ofreció a las personas más afligidas por el virus, en el que Albert Entrati se presentaría a sí mismo como el salvador de Halvania, el salvador de esta infección. Pero lo que realmente Albert Entrati estaba haciendo era experimentar con ellos, con diferentes ciudadanos, terminando así con miles de vidas en el proceso, en el que solamente se quedaron vivos un pequeño grupo de 6 personas rebeldes, siendo ellos
sido los únicos sobrevivientes, empezando por Quincy Isaacs, un ex francotirador británico, Letty García, prácticamente la mamá de Pablo, en serio, un desarrollador, puso a su mamá en el juego. La verdad no sé qué tan buena idea haya sido esto, ya que literalmente tenemos un sistema de romance en 1999, pero bueno, ella era una médica del hospital de Holbania. También tenemos a Amir Becker, quien era un técnico y un especialista en electrónica con una actitud bastante alterada e imprudente, que al parecer le gustaba mucho A-Train. Aoi Moroishi, un ex agente del campo internacional a la respuesta de crisis, quien personalmente creo que fue de las primeras en ser enviada en los primeros días de la plaga en Holbania. Eleanor, una escritora bastante edgy y sexy, y su hermano Arthur, el líder del equipo y el antiguo líder del equipo internacional del gobierno en los programas de respuesta a crisis, quien debido a su personalidad y a su liderazgo, él se encargaría de dirigir al equipo en la búsqueda del Dr. Albert Entrati. Después, dentro del cómic descubrimos que Albert Entrati estaba trabajando con el gobierno, lo que le facilitó por mucho realizar estos experimentos tan atroces e inhumanos, en el cual dieron el nacimiento a los Protoframes, o en otras palabras, a Warframes más humanos con libre albedrío y con muchísimo estilo, dándole así el nacimiento a nuestro equipo Dinamita Buena Onda, al sindicato de los Hex. Más adelante Albert Entrati, a propósito, los encerraría en una trampa que les había puesto con los Skaldra, esta nueva facción en Warframe, la cual representa una facción militar encargada de combatir el virus tecnocito de la ciudad, que curiosamente se parecen a los agentes químicos de Dark Sector. Dentro de esta trampa que Albert Entrati le había puesto a los Protoframes, nuestro equipo se vio obligado a inyectarse aún más de la cepa que Albert Entrati les había dado. Después los Skaldra se pusieron en plan como los carteles mexicanos y balaron a nuestros protas. Ayúdame, me tienen los zetas. Como ahora nuestros protas ya se habían inyectado aún más de la jeringa experimental de Albert, esto les permitió revivir con una resistencia inhumana, con prácticamente los poderes de los Warframes que tenemos hoy en día, dándoles así las capacidades de que los podamos buildear, ponerle las mejores skins a nuestro gusto. Y sí, todo esto había hecho Albert Entrati para ver qué tan lejos llegaban sus experimentos, sus ratas de laboratorio, o sea, sus Protoframes. Ahora nuestro equipo Dinamita Buena Onda se sintió traicionado por la trampa que Albert les había puesto, y porque los obligó a inyectarse aún más en esta situación en la que se encontraban, que era de vida o muerte, por lo que decidirían ir a buscarlo para así tratar de revertir lo que Albert Entrati les había hecho, o quizá matarlo. Aquí es donde entramos nosotros, en donde nos dejan con una sensación bastante extraña por el tratar de descubrir cuáles son los verdaderos planes que Albert Entrati se tiene entre manos, cuál es su verdadero plan para tratar de detener al hombre del muro. Pues bien, eso es todo por hoy, ¿no? Sé que justo ahora ya puedes jugar Warframe 1999, si es que ya llegaste hasta este punto de la historia, y no te preocupes, que pronto te traeré resumen de todo lo que vivimos en esta gran actualización, así como su final explicado, porque al menos a mí, el final me dejó con muchas cosas que pensar, así que no olvides dejar tu like y tu comentario para que te sigan llegando este tipo de videos, de todo el lore de tus sagas favoritas. Te ha hablado Alfonso, y recuerda que nos veremos en Warframe 1999, no llegues tarde.